Buen día, mi nombre es Neymar Romero. Este es mi trabajo final de la materia las drogas y los jóvenes. Y bueno, relacioné mi trabajo final comparando la legalización del cannabis en Holanda y la prohibición del cannabis en Venezuela. En modo de introducción, podemos decir que la legalización del cannabis es un tema controversial que ha generado debates por todo el mundo. Países como Holanda han adoptado una postura progresiva al permitir el consumo y la venta regulada de esta planta, mientras que otros lugares, como Venezuela, siguen existiendo una prohibición estricta. Es importante tener en cuenta que la legalización del cannabis no implica necesariamente una libre comercialización y consumo sin restricciones. Generalmente se establecen regulaciones para garantizar el uso responsable y evitar posibles consecuencias negativas para la salud pública. El primer punto que toco en mi trabajo es que es el consumo de cannabis en Holanda. El consumo de cannabis en Holanda es una cuestión compleja y controvertida. Aunque el cannabis es una droga ilegal según la ley del opio de 1928, su posesión y consumo se toleran en pequeñas cantidades en los llamados coffee shop, que son establecimientos donde se puede comprar y consumir cannabis. Sin embargo, el cultivo y el suministro de cannabis siguen siendo delitos penales, lo que crea una situación de incoherencia entre la puerta delantera y la puerta trasera de los coffee shops. Lo que se aplica en Holanda es la política de tolerancia. ¿Y cuáles son los beneficios que ha traído la política de tolerancia en Holanda? Pues número uno, que es la reducción del consumo y tráfico de drogas duras, ya que con esta política de tolerancia buscan de dividir lo que son las drogas blandas de las drogas duras. Número 2. Mejora la salud pública al permitir una mayor prevención, educación y tratamiento de los problemas relacionados al cannabis. Número 3. La disminución de la violencia, la criminalidad y la corrupción asociadas al mercado ilegal de las drogas. Y número 3. Genera ingresos fiscales, ya que al ser legal, la comercialización con los coffee shops genera cierto ingreso al Estado. La política de tolerancia en Holanda ha traído muchas críticas tanto a lo interno como a lo externo. Por lo menos en lo interno, algunos sectores políticos y sociales abogan por una restricción mucho más estricta y una prohibición total del cannabis, mientras por otra parte otros defienden la legalización completa que incluya el cultivo y el suministro. Ahora, hablando en lo internacional, se encuentra un conflicto en cuanto a los tratados internacionales de las drogas se refiere, ya que Holanda de cierto modo incumple con estos tratados. Y por otro lado, tenemos a los países que consideran que Holanda es un foco para el tráfico y el turismo de drogas. Ahora bien, ¿qué es el consumo de cannabis en Venezuela? El consumo de cannabis en Venezuela es una práctica ilegal y penalizada por la ley, tanto para fines recreativos como para fines medicinales. Sin embargo, desde el año 2010 se despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de cannabis para el consumo personal, lo que implica que no se aplicaría una pena de prisión, sino una medida cautelar sustitutiva de libertad. El consumo de cannabis en Venezuela es relativamente bajo a comparación de otros países en la región. Según un informe mundial sobre las drogas en 2020 de la ONU, el consumo anual de cannabis entre la población adulta de Venezuela, es decir, de entre 15 a 64 años, fue del 1,6% en el 2018, mientras que el promedio regional fue de 4,8%. Sin embargo, también se ha reportado un aumento de consumo de cannabis entre los jóvenes y los migrantes venezolanos, debido a los factores como la crisis económica, la escasez de medicamentos y la búsqueda de alivio del estrés. Ahora bien, realizando una comparación de consumo entre Holanda y Venezuela, en el caso de Venezuela, el consumo de cannabis es ilegal y se castiga con penas de prisión y multas. Según el Informe Mundial sobre las Drogas del 2020 de la ONU, el 2,3% de la población venezolana adulta, entre 14 y 64 años, habían consumido cannabis en el último año. En el caso de Holanda, el consumo de cannabis es técnicamente ilegal, pero se tolera en los llamados coffee shops, donde se puede comprar y fumar hasta 5 gramos por persona. Según el Informe Europeo sobre Drogas del 2020, el 8,7% de la población holandesa entre los 15 y 64 años habían consumido cannabis en el último año. Por lo tanto, se puede decir que Holanda tiene una mayor prevalencia de consumo de cannabis en Venezuela, aunque ambos países tienen leyes restrictivas sobre la misma sustancia.
La legalización del consumo de marihuana en Venezuela es un tema complejo que implica aspectos legales, sociales, económicos y sanitarios. No hay una respuesta única ni definitiva si se legaliza o no, depende de las opiniones y los argumentos de cada persona, pero específicamente de las personas que se encuentren en el gobierno. Ahora, si bien la legalización del cannabis puede presentar oportunidades para el desarrollo económico y reducir el impacto negativo del mercado negro, también implica bastantes riesgos que deben ser abogados con seriedad y responsabilidad por parte de los legisladores y ciudadanos involucrados en este debate. Muchas gracias.